Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver función cuadrática escrita en forma canónica. En el apartado teórico, en el PDF, les mostramos que una función cuadrática puede estar escrita en forma polinómica, factorizada o canónica. Cuando la función cuadrática está escrita en forma canónica, tiene esta pinta. Tenemos tres parámetros, alfa, que es este, a y beta. Que es el coeficiente principal, tiene que ser un número distinto de 0, porque si fuera 0, me anula todo esto y ya no tengo una función cuadrática. En cambio, alfa y beta, que son estos dos de acá, pueden ser cualquier número real. La pregunta es entonces, ¿qué son estos coeficientes? Bien, en el apartado teórico ustedes jugaron un poco con mover alfa, beta y a y ver cómo se producían cambios en la parábola a medida que yo cambiaba esos coeficientes. Cuando modificamos a, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, por un lado, a medida que aumentamos a, las ramas de la parábola se acercan al eje y. Por otro lado, fíjense que recién A era positiva y la concavidad era positiva, mientras que para A negativo la concavidad es negativa. Cuando la concavidad es positiva, la función alcanza un mínimo en el vértice y cuando la concavidad es negativa, la función alcanza un máximo. Lo importante es eso, distinguir que cuando el coeficiente principal es positivo, la concavidad va a ser positiva. Es decir, va a ser una parábola de la pinta que ven ahora. Y cuando A es negativo, la concavidad es negativa, como en estos casos. Ahora veamos qué pasa cuando modificamos el valor de alfa. En este caso partimos de un alfa igual a 1. Y a medida que lo cambiamos, se corre toda la parábola horizontalmente. ¿Sí? En este caso se produce un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Fíjense que alfa es negativo y a medida que aumentamos el valor de alfa se desplaza hacia la derecha. Entonces, si partimos de un alfa igual a 0, a medida que aumentamos alfa, nos desplazamos, ¿cuánto? Alfa unidades hacia la derecha. Y si alfa es negativo, ¿cuánto se desplaza la parábola? Alfa unidades hacia la izquierda, pero en valor absoluto, porque no tiene sentido hablar de menos 2 unidades a la izquierda. Entonces, si alfa es menos 2, nos desplazamos 2 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Todo el gráfico se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Cuando modificamos beta, en este caso partimos de un beta igual a 0, ¿qué pasa? Si beta es positivo o a medida que aumenta beta, la parábola sube y a medida que disminuye la parábola baja. ¿Cuánto se desplaza la parábola del eje X? Beta, si beta es positivo, se desplaza beta unidades y si es negativo, se desplaza hacia abajo, baja menos beta unidades, digamos. Por eso consideramos que si beta es positivo, sube beta unidades y si beta es negativo, baja menos beta unidades. Acá tenemos dos ejemplos, la función f, que tiene este gráfico rojo, y la función g, que tiene este gráfico verde. Analicemos el gráfico de f o la parábola con estos datos que tenemos acá. Por un lado, el coeficiente principal es 2. Eso nos dice que la parábola tiene concavidad positiva, como vemos acá. Y, por ende, va a tener un mínimo que va a ser el vértice. Bien, ahora, este vértice, ¿cómo lo leemos acá? Bueno, estas coordenadas, las coordenadas del vértice van a ser alfa y beta. Por lo tanto, acá, alfa tiene que ser 1, porque acá, si se fijan en la expresión general, tenemos alfa restando. Por lo tanto, acá alfa es 1 y beta es un medio que es igual a 0,5. En este caso, la función g tiene como coeficiente principal al menos 1. Por lo tanto, la parábola tiene concavidad negativa. Y eso hace que tenga un máximo
¿En qué punto? En el punto menos 2, menos 1. De nuevo, como alfa está restando, acá si lo que leo es que alfa es menos 2. Resolvamos este ejercicio. Nos dan una función cuadrática en forma canónica y nos piden que hallemos el vértice, las raíces en caso de tenerlas y que grafiquemos la parábola. Bien, como nos dan la función en forma canónica, ¿qué es lo que podemos identificar? Podemos identificar quién es A, quién es alfa y quién es beta, ¿sí? Si comparamos estas dos expresiones, A sería el numerito que está multiplicando a este paréntesis. En este caso sería 1, ¿sí? Alfa sería el número que se le está restando a la x. En este caso, a la x le estamos restando un medio. Por lo tanto, alfa sería un medio. Y beta sería menos 9 cuartos, ¿sí? Bueno, como A es 1, vamos a escribir eso. Tenemos que A es 1. ¿A quién era? Era nuestro coeficiente principal. ¿Y qué nos decía de la parábola? Nos daba la concavidad, ¿no? Si A era positiva, la concavidad era positiva, es decir, teníamos una parábola así. Y si A era negativa, la concavidad es negativa. Entonces teníamos una parábola de este estilo. En este caso, A es 1, por lo tanto, la concavidad es positiva. Nuestra parábola va a tener esta pinta. Y por lo tanto, como la concavidad es positiva, va a alcanzar un mínimo, ¿sí? En que el mínimo coincide con el vértice, ¿sí? Entonces va a alcanzar un mínimo en x igual a alfa. Vamos a borrar esto, así podemos usar esta parte de la pizarra. Y vamos a escribir lo que dijimos. Entonces, como A es igual a 1, la concavidad es positiva y F alcanza un mínimo en x igual a alfa, ¿no? En x del vértice. Bien, vamos a ampliar un poquito, así se ve mejor. Bien. Bueno, como dijimos, el mínimo lo va a alcanzar en el x del vértice. Y el x del vértice es alfa. En este caso sería un medio. Un error recurrente es confundir el signo de alfa. ¿Por qué? Porque fíjense que acá alfa está restando. Si acá tuviera un más, mi alfa sería menos un medio. Entonces una estrategia para no meter la pata ahí sería encontrar el alfa de la siguiente manera. Fíjense que acá sabemos que vamos a tener un mínimo. Es decir, que cuando x valga alfa, esto va a valer el mínimo valor que alcanza, que en este caso sería menos 9 cuartos. ¿Y eso cuándo va a pasar? Va a pasar cuando esto que está acá dentro del paréntesis sea 0, porque 0 al cuadrado es 0 menos 9 cuartos, que es el mínimo, es decir, el i del vértice, el beta. Entonces, para encontrar alfa podríamos preguntarnos cuándo esa expresión x menos un medio, o para qué valor de x menos un medio es 0. Vamos a escribir eso. Nos preguntamos para qué valor x menos un medio es igual a 0. Ahí está. Y ahora lo que nos queda es resolver esa ecuación, es decir, x va a ser igual a un medio. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, alfa es un medio. ¿Sí? Bueno, y beta, ¿quién va a ser? Y beta va a ser lo que valga la función cuando x sea alfa.
Es decir, fíjense, cuando yo reemplazo por alfa, es decir, por un medio, esto se me hace 0, entonces la función vale menos 9 cuartos. Este sería mi beta. Bueno, entonces encontramos las coordenadas x y del vértice que son alfa y beta. Por lo tanto, el vértice es el punto de coordenadas alfa, un medio, o x igual a un medio, e y menos 9 cuartos. Perfecto. Vamos a encontrar ahora las raíces. Voy a llevar esta función. Ahora tenemos que hallar las raíces de esta función. Recordemos qué son las raíces. Son los valores de x que tienen imagen 0. Es decir, los valores de x que hacen que todo esto se anule. Por lo tanto, encontrar las raíces de x son encontrar cuáles son los valores de x que hacen que todo sea 0. Es decir, encontrar las soluciones de esta ecuación, ¿sí? En este caso y para cualquier función, para encontrar las raíces lo que tenemos que hacer es igualar la fórmula 0 y despejar. Entonces, arranquemos despejando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, este 9 cuartos que está restando, pasarlo sumando. Vamos a pasar sumando, entonces me queda esta ecuación, esta expresión equivalente. ¿Sí? Ahora, antes de avanzar tenemos que ver si lo que nos quedó tiene sentido. Fíjense que acá tengo este número de acá adentro, este elevado al cuadrado. ¿Sí? Cualquier número elevado al cuadrado me va a dar siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, si acá me hubiese quedado un número negativo, esto ya no tendría sentido. Es decir, esta ecuación no tiene solución, por lo tanto, esta función no tendría raíces. ¿Sí? Como no es el caso, podemos seguir despejando, porque obtuvimos que esto que está elevado al cuadrado es igual a un número positivo, por lo tanto voy a encontrar x que satisfagan esta igualdad. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo sigue despejando. Acá, fíjense lo siguiente. Un número elevado al cuadrado. ¿Qué números elevados al cuadrado me van a dar 9 cuartos? Tenemos dos números que elevado al cuadrado nos dan 9 cuartos. Raíz de 9 cuartos y menos raíz de 9 cuartos. Por lo tanto, esto que está acá adentro, es decir, x menos un medio, puede ser igual a raíz de 9 cuartos o menos raíz de 9 cuartos. Vamos a escribir esa ecuación acá. ¿Sí? Y eso es importante, no pasar directamente el cuadrado como raíz y olvidarse que acá puedo tener dos opciones. Que lo que esté acá adentro sea raíz de 9 cuartos o menos raíz de 9 cuartos, porque el cuadrado me va a dar 9 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si sigo resolviendo, para terminar de resolver esto, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, por un lado, sabemos que la raíz de 9 cuartos, por propiedad de la raíz, es lo mismo que la raíz de 9 dividido la raíz de 4. Y esto me quedaría 3 medios, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Me queda que... A ver si esto puedo escribir un poco más grande. Me queda que x es igual a 3 medios, perdón. Y un medio que está restando, le voy a pasar sumando. Bueno, 3 medios más un medio son 4 medios, que es igual a 2. Entonces, de esta
ecuación obtengo este valor de x. Veamos si resolvemos esta. Bueno, lo mismo, ¿no? Raíz de 9 cuartos va a ser 3 medios. Y ahora me queda pasar esto sumando. Entonces me queda x es igual a menos 3 medios más 1 medio. Bueno, menos 3 medios más 1 medio va a ser igual a menos 2 medios, que es menos 1. Entonces acá encontramos los dos valores, las dos raíces. Entonces podemos decir que el conjunto de ceros de esta función va a ser igual a menos 1, 2. Ya tenemos las raíces, tenemos el vértice y sabemos que la parábola tiene concavidad positiva. Entonces ya podríamos graficar. Algo que podríamos preguntarnos es ¿dónde interseca la parábola al eje Y? Para hacer un gráfico un poco más preciso. Bueno, el valor de Y para el que pasa eso va a ser la imagen de 0. Entonces podemos ver para cuando x vale 0, cuánto vale Y reemplazando 0 en esta expresión. Me quedaría, esto es igual a 0 menos 1 medio al cuadrado menos 9 cuartos. Bueno, entonces me queda menos 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto, menos 9 cuartos. Bueno, esto es igual a menos 8 cuartos, que es menos 2. ¿Sí? Es decir, f de 0 es menos 2. Entonces de acá sabemos que otro punto del gráfico va a ser el punto 0 menos 2. Ahora, con todos estos datos vamos a graficar la función. Ahora, con todos los datos que encontramos, grafiquemos nuestra parábola. Por un lado, vimos que las raíces son x igual a menos 1 y x igual a 2. También encontramos el vértice, que era el punto 1 medio menos 9 cuartos. Es decir, este que está acá, con coordenada x igual a 1 medio e y igual a menos 9 cuartos. También vimos que la parábola intersecaba el eje Y en el punto 0 menos 2. Bueno, con estos puntos ya podemos trazar nuestra parábola, que sería esta. Bien, ya que armamos el gráfico, busquemos el conjunto de positividad, de negatividad, intervalo de crecimiento, de decrecimiento y el conjunto imagen. Nosotros ya habíamos encontrado que el conjunto de ceros de esta función era el conjunto formado por menos 1 y 2. Este conjunto, estos dos valores, me dividen el dominio en los intervalos de menos infinito a menos 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Fíjense que para todos las x que estén en este intervalo de menos infinito a menos 1, las imágenes son positivas, es decir, si agarro un valor y me fijo cuál es su imagen, la imagen es mayor a 0. Por lo tanto, todos estos valores pertenecen al conjunto de positividad. Lo mismo ocurre con el intervalo que va desde 2 a más infinito. Una forma de verlo es ver para qué valores de x el gráfico está por encima del eje. Por lo tanto, de menos infinito a menos 1 y de 2 a menos 1,
el gráfico está por encima del eje X y esto quiere decir que todos estos valores forman mi conjunto de positividad. Entonces vamos a escribirlo. El conjunto de positividad de F está formado por el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 2 a más infinito. Bueno, me quedo fuera de la pantalla. Bien. Bueno, para todas las x que estén en el intervalo de 1 a 2, la imagen es negativa. Fíjense que para todos los puntos cuya coordenada x va de menos 1 a 2, el gráfico está por debajo del eje. Por lo tanto, el conjunto de negatividad es el intervalo que va desde menos 1 hasta 2. Por último, podemos ver cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Fíjense que desde menos infinito hasta un medio, la función está decreciendo. ¿Qué significa esto? Que a medida que avanzo en el eje X, las imágenes disminuyen. En cambio, desde un medio más infinito, la función está creciendo. Por lo tanto, el intervalo de crecimiento de F es el intervalo que va desde un medio a más infinito y el intervalo de decrecimiento sería el intervalo que va desde menos infinito hasta un medio. Vamos a modificar esto. Es el que va desde menos infinito hasta un medio. Y por otro lado podemos decir que la función alcanza un mínimo F alcanza el mínimo en X igual a un medio. Lo último que nos queda es la imagen. Bueno, la imagen es el único conjunto que vemos sobre el eje Y. Y en este caso, ¿cuál sería? El intervalo que va desde menos 9 cuartos a más infinito. Bueno, en la imagen la escribimos de esta manera. Fíjense que menos 9 cuartos está incluido en la imagen porque X igual a un medio tiene como imagen a menos 9 cuartos. Y para mostrar que está incluido en la imagen, escribimos un corchete. ¿Sí? Con esto completaríamos el estudio de esta función cuadrática que está escrita en forma canónica. Espero que les haya servido el video y no duden en consultarnos en los foros.